comunicación visual es un tema relativamente corto, no es muy amplio y está muy sencillo. Bueno, como ustedes ya hemos visto, ¿verdad? En los temas anteriores y en el primero específicamente, pues el proceso comunicativo, todo proceso comunicativo, tanto verbal como no verbal, se rige por un esquema convencional común, tienen los mismos elementos prácticamente. Serían donde un emisor es el creador del mensaje que hace llegar a un receptor o interpretante. Lo que hace llegar, la información que hace llegar, pues es el mensaje, que es un sistema de signos, ¿verdad? A través de un canal o medio físico y tiene como objetivo final, pues la respuesta del receptor. Entonces, recuerdan lo que decíamos en el primer tema, que para que la comunicación sea efectiva, debe existir un código común o un código compartido entre el emisor y el receptor, si no, la comunicación la transmisión efectiva del mensaje, pues no se va a dar, ¿verdad? En el caso de la comunicación visual, el mensaje es la imagen. Toda imagen es considerada un mensaje en el proceso comunicativo visual, el cual se rige pues por un esquema de comunicación convencional. También hay un emisor, un receptor, el mensaje o la imagen, un canal, el código. Sí, otros elementos también importantes dentro del proceso comunicativo son la intención, la transmisión, el ruido o interferencias y el destino, que ahorita vamos a revisar. Entonces, en el caso específico del proceso comunicativo visual o de la comunicación visual, pues en intervienen los siguientes componentes básicos, ¿verdad? Sería el emisor o quien crea la imagen. Ahorita vamos a ver que puede ser una persona o varias, o una empresa, una organización, etcétera. Entonces, el emisor es quien crea la imagen o el mensaje, ¿verdad? El receptor, pues, es quien observa o mira la imagen y recibe el mensaje. El mensaje visual, pues, es lo que se transmite. En este caso, en la comunicación visual, pues, es la imagen o el producto visual. Y, pues, la imagen es la que contiene la información que el emisor quiere transmitir al receptor. También tenemos el código, que sería el conjunto de normas y procedimientos que relacionan significantes con significados. Y para que el receptor entienda el mensaje enviado por el emisor, ambos deben utilizar el mismo lenguaje, ¿verdad? En este caso, tanto visual como textual, con las mismas leyes, es decir, un mismo idioma visual o código visual. El canal o medio, pues, es el soporte físico a través del cual se transmite el mensaje, que en este caso es la imagen. Es un lienzo, una hoja de papel, periódicos, televisión, cine, internet, etcétera, ¿verdad? Y el contexto, que si recuerdan, pues es el lugar y la época en la que se transmite el mensaje y hacen que una misma imagen tenga diversos significados en distintos lugares y épocas. Entonces, estos serían los elementos básicos o componentes básicos del proceso de comunicación visual. Y bueno, actualmente se reconoce que para explicar el proceso comunicativo visual deben considerarse tanto la representación a cargo del emisor como la interpretación del mensaje por el espectador, ¿verdad? O el receptor. Y por ello, la comunicación visual se considera que es una tarea de al menos dos participantes o dos elementos, el emisor y el receptor. Aquí tenemos otro esquema sobre los elementos del proceso de comunicación visual. Tenemos al emisor o el que crea la imagen, ¿verdad? Y pues para ello utiliza lenguajes plásticos o artes visuales, ¿verdad? Como dibujo, fotografía, diseño, pintura, escultura, etcétera, ¿verdad? Los medios electrónicos también. El mensaje, pues, es la información, el contenido que se transmite en las imágenes. El receptor, pues, es a quien va dirigido el mensaje o la imagen, y es el espectador que observa o que mira, ¿verdad? Y el canal, pues, es el soporte físico por el que se transmite la información, lo que decíamos, lienzo, papel, prensa, televisión, internet. Y el código, pues, tiene que ser un lenguaje compartido, ¿verdad? En este caso es el lenguaje visual. Aquí está otro esquema con los mismos elementos, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y un contexto en el que se da esa comunicación visual. Ahora bien, vamos a ver algunas características del emisor o quien produce la imagen, ¿verdad?
Bueno, el emisor es el creador de la imagen, en este caso. Al crear una imagen, emite un mensaje que proporciona información y para ello utiliza diferentes lenguajes plásticos, lo que decíamos, el dibujo, fotografía, pintura, escultura. El emisor, como decíamos ahorita, puede ser un individuo, una sola persona, por ejemplo, un diseñador gráfico o nosotros mismos, ¿verdad? Si hacemos una imagen y la queremos transmitir o enviar a un receptor. Una empresa, por ejemplo, también, la agencia de publicidad, una entidad o un organismo que es responsable del mensaje y que tiene la voluntad de transmitir alguna cosa al receptor o en términos de comunicación mediática, al público objetivo o target, que vamos a ver más adelante, y que va un poquito encaminado a lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Como miembros o como empleados en un momento dado una empresa o en la industria de los alimentos. Queremos mandar un mensaje, pero a un público específico. Bueno, la función del emisor o autor es representar a través de la imagen la realidad o la ficción, ¿verdad? La realidad que percibe o recuerden que lo que se representa puede ser la realidad o algo ficticio. Hay una experiencia personal obviamente implícita en el acto de crear, incluso cuando se representa la realidad, por eso se llama representación. Cuando nosotros observamos una fotografía, vemos una parte de la escena real en ese momento, ¿verdad? Si, por ejemplo, está una familia en una playa, a lo mejor la playa o la escena, la situación real, pues involucra muchas personas, muchos eventos juntos, y nosotros nada más tomamos una fracción o una parte de esa realidad. Entonces, ahí pues ya no podemos hablar de la realidad como tal. Entonces, hay una experiencia personal implícita en el acto de crear. En el caso del campo visual, dicha imagen es siempre metafórica, ya que no es la realidad, sino una interpretación de la misma, que lo acabamos de revisar este aspecto en el tema 2. Bueno, y el emisor y el receptor mantienen una relación dialéctica. El emisor tiene que condicionar su mensaje, es decir, el contenido y la forma en función del público al que va dirigido y viceversa, ¿verdad? El receptor responde al mensaje en función de la propia naturaleza del mensaje. En el caso del emisor, pues la intencionalidad es algo importante. La intención del emisor al crear el mensaje nos influirá a nosotros como receptores, tal vez, en cómo lo vamos a interpretar. Por ejemplo, si tenemos el mensaje ilumíname, si no conocemos al emisor, podemos interpretarlo de diferente manera, pero si sabemos que el emisor es un predicador, pues lo vamos a entender como un mensaje con una metáfora religiosa. O si, por ejemplo, por el contrario, quien lo dice es un minero, por ejemplo, cambia el significado pues radicalmente. Entonces, pues si sabemos quién es el emisor, podremos vislumbrar su intención, ¿verdad? La intención de ese mensaje. Y esta información pues también conforma nuestra interpretación final de la imagen. En el caso del receptor, pues el receptor o espectador interpreta la representación hecha por el emisor, otorgando significado a las imágenes, representen hechos reales o no, ¿verdad? El receptor interpreta lo que ve según su experiencia personal y cultural. Hay un grado subjetivo en cómo vemos una imagen, sea de la naturaleza que sea. Cuando el receptor pasa de una representación a una interpretación, dota de significado a lo que ve, es decir, le da sentido. Por lo tanto, el receptor no es un lector pasivo. Cuando estamos observando, quien observa una imagen no es un lector pasivo, sino un constructor del mensaje, puesto que sin su comprensión, pues no hay mensaje, ¿verdad? En el caso de la comunicación puede ser de dos tipos. La comunicación directa, que sería cuando el emisor y el receptor se encuentran en un mismo espacio y tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dos personas están hablando directamente cara a cara. Es la que se produce entre emisor y receptor sin intervención de terceros, ya sean personas intermediarios técnicos, ¿verdad? En el caso de la comunicación indirecta, pues se utilizan, por ejemplo, que es más bien la que sería la que se utilizan en las imágenes, ¿verdad? O en la comunicación visual, el emisor y el receptor no se encuentran en el mismo lugar y no coinciden en el mismo tiempo.
y este tipo de comunicación se reconoce por tener como base un instrumento, es decir, podemos comunicarnos con otras personas aunque no estén presentes físicamente. Este puede ser de dos tipos, la comunicación indirecta. Puede ser comunicación indirecta personal, que existe la retroalimentación, es decir, las dos partes aportan al proceso sus mensajes, por ejemplo, cuando hablamos por teléfono con otra persona, ¿sí? Y en el caso, o también puede ser comunicación indirecta colectiva o mediática, es decir, puede ser indirecta personal o colectiva o mediática. Y en el caso de la comunicación mediática, pues el emisor se comunica a un grupo de receptores, también conocido como target, ahorita vamos a ver eso, ayudado por el instrumento o un intermediario, por ejemplo, por folletos publicitarios, gabinete de prensa, canal de televisión, radio, libros, ¿sí? Entonces aquí en esta, precisamente en la comunicación indirecta, colectiva o mediática, pues entra mucha de la comunicación visual que nos interesa analizar, ¿verdad? ¿Qué es el target o público objetivo? Seguramente han escuchado eso, ¿verdad? Mucho. Pues es un anglicismo utilizado para definir al público objetivo o el mercado al cual va dirigido un determinado producto, servicio o campaña publicitaria. En este caso, en cuanto a la campaña publicitaria, pues a las imágenes, ¿verdad? No todos los mensajes son para todo mundo. Todo contenido multimedia tiene como destinatario un determinado segmento del público. Este grupo de individuos a los que va dirigido el mensaje se denomina público objetivo o target, es decir, la población designada como receptora de una determinada producción multimedia. Y esto se da mucho en el área de alimentos, ¿verdad? Los alimentos se diseñan pensando en un público objetivo o target. Habrá alimentos que tienen un mayor segmento o atienden las necesidades de un segmento de la población más amplio, por ejemplo, la leche entera, va dirigida desde niños hasta jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, hombres, de todo, ¿verdad? En cambio, hay productos que están dirigidos a ciertos segmentos de la población, por ejemplo, no sé, alimentos para personas que hacen deporte, o alimentos para niños, o alimentos para segmentos de la población con necesidades especiales en cuanto a salud, por ejemplo, personas con diabetes, personas con hipertensión, alimentos bajos en sodio, por ejemplo. Entonces, en el área de alimentos, el público objetivo o target, pues es un término que sí se maneja bastante. En el caso del mercadotecnia, pues es esencial establecer y conocer al público objetivo o target para crear un producto, servicio o mensaje, en este caso, lo más adecuado posible y conseguir una comunicación eficaz, ¿verdad? Si nosotros vamos a vender yogur para niños, pues tendremos que emplear imágenes y publicidad pensando en ese segmento de la población, ¿verdad? Y también en el caso por ejemplo, de los alimentos para bebés, nosotros podríamos pensar que tenemos que conquistar al bebé, ¿verdad? Con los sabores, con las texturas, pero realmente quien selecciona los alimentos para los bebés, pues no son ellos mismos, son las mamás o las personas a cargo de los bebés. Entonces, si la mamá considera que los alimentos no son nutritivos o no aportan algo, ¿verdad? Al bebé, pues no lo va a consumir. Realmente tenemos que conquistar ahí nuestro target, serían las mamás, ¿verdad? Principalmente, o los papás o los encargados del cuidado de los niños, más que de los niños, en el caso de los bebés. Por ejemplo, un ejemplo que hubo hace algún tiempo no sé si ustedes recordarán o les tocó comprar o ver en los supermercados queso amarillo, el Kraft, pero de colores. Nosotros estamos acostumbrados a que el queso amarillo pues sea amarillo, ¿verdad? O blanco, ciertas características o propiedades sensoriales, pero pensando en que los niños, los colores son atractivos para los niños, y pues los niños quieren probar, ¿verdad? Si se fijan, todos los dulces, todos los productos para niños, la mayoría pues son muy coloridos, y tiene que ver algunos aspectos que vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, pensando en eso, pues se crearon quesos de colores, ¿verdad? Rojos, con colores muy intensos, rojos, azules, pero pues en general las mamás o las personas, los adultos,
hoy en día pues son más conscientes de lo que consumen y asocian mucho los colorantes en los alimentos con ciertos, o los aditivos en general, los asocian con efectos dañinos sobre la salud en las personas, ¿verdad? Y sí tienen razón hasta cierto punto en algunos clases de aditivos. Entonces los colorantes, pues entre menos procesado sea el alimento es mejor. Las mamás pues no tuvo mucho éxito ese producto, entre otras cosas porque las mamás consideran pues que estos alimentos no son muy saludables. Y entonces ahí pues podemos considerar que hubo una falla en la comunicación, ¿verdad? No se determinó bien el público objetivo o target al que teníamos que dirigir nuestro producto. Pensamos que era para niños, porque sí, los niños lo iban a consumir, pero realmente los que iban a adquirir el producto, pues eran personas adultas y muchos de ellos conscientes de que los alimentos procesados o con colorantes, pues no son lo más saludable para los niños. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? O hay que llevar a cabo un buen análisis del segmento de la población o definir bien el segmento al que queremos dirigir nuestros productos. También analizar el comportamiento del público objetivo, pues es esencial para comunicarse con éxito, ¿verdad? No solamente es el producto, también la publicidad que se va a hacer del producto. Habrá que determinar qué características sociales, culturales y o individuales tiene el target o el público objetivo, con el fin de adaptar el mensaje, sus contenidos, la interfaz a utilizar, el diseño que hay que crear, entre otros aspectos, ¿verdad? Los autores del mensaje y o del producto, ya sea multimedia o de diseño publicitario, pues tienen que ser capaces de conocer al máximo las expectativas y características de su público objetivo. Conocer las características de la gente a quien va dirigido un mensaje es muy importante porque su inadecuación, es decir, como decíamos ahorita, ¿verdad? En el caso de los quesos, podría suponer un abandono de su atención y si va vinculado a una interfaz de su uso, ¿verdad? O sea, desde el comercial o la publicidad, si no logramos llamar la atención de nuestro target o de nuestro público objetivo, pues porque por falta de conocimiento de este público, pues ya desde ahí no se va a dar una buena comunicación. El retrato del target, ¿qué es? Bueno, consiste en definir cualitativa y o cuantitativamente el segmento de esa población, ¿verdad? A quien va dirigida una determinada propuesta, producto o servicio. En este caso, el mensaje, ¿verdad? Será a partir de la obtención de varios datos, recursos y estudios diferentes, como se podrá conseguir un retrato de este público objetivo. Y hay dos tipos de tipologías, bueno, hay dos tipos de retrato que se puede hacer. El retrato sociodemográfico y el retrato sociopsicográfico. Ambos estudios pues se pueden complementar y en función del producto o servicio se llevará a cabo uno u otro estudio, ¿verdad? Por ejemplo, en ocasiones a veces nos es útil obtener datos como la edad o el nivel de estudios, que serían criterios sociodemográficos, y en otras ocasiones es más importante obtener conocimientos como los gustos cinematográficos o literarios, que serían criterios sociopsicográficos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Por ejemplo, aquí tenemos que el retrato sociodemográfico del público objetivo pues consiste en una segmentación del mercado a partir de determinadas características demográficas y sociales de los usuarios. La definición de todas estas características o de algunas de ellas nos dará un retrato robot del usuario potencial en un determinado producto, campaña o servicio. Ejemplos de criterios para llevar a cabo un retrato sociodemográfico, pues serían, por ejemplo, el sexo, la edad, el hábitat, profesión, nivel de estudios, nivel de ingresos, clase social, entre otros, ¿verdad? También el retrato sociopsicográfico, pues a diferencia del anterior, nos plantea unos datos más personales, no tan fríos como los anteriores, ¿verdad? Intenta poder definir el estilo de vida de los hipotéticos usuarios o de los usuarios potenciales, descubrir sus gustos, sus aficiones, pues para determinar ese segmento de la población. Ejemplos de esos criterios sociopsicográficos
serían los gustos personales, las tendencias estilísticas, aficiones, hobbies, costumbres, intereses, hábitos, y en todo esto no solamente son ropa o artículos, ¿verdad? Los alimentos, cuando se diseñan, pues se consideran todas estas características pues para tener un éxito, ¿verdad? En la venta de estos alimentos. Vamos a ver el siguiente video sobre el target, un poquito más acerca del target, ¿verdad? En mercadotecnia. Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de CiberClick. Hoy os voy a hablar sobre qué es el target y 5 puntos clave para que puedas definir tu propio target. Antes de empezar debéis tener muy claro de que el target es un concepto tan antiguo como el marketing. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tu producto o servicio no encaja para todo el mundo, sino que va dirigido a unas personas concretas. Por ejemplo, si yo vendo zapatillas deportivas, voy a centrarme en aquellas personas que hacen deporte. ¿Y por qué es muy importante que definas tu target? Porque esto va a hacer que todas tus acciones se dirigen hacia el público específico y que por tanto sean más rentables y efectivas. Así pues, ¿qué es el target? Pues bien, la definición es que el target son aquel grupo de consumidores cuyas necesidades, deseos o características se adecuan mejor a tu producto o servicio. El target tiene muchos otros nombres que seguramente también habrás oído, como el nicho, el público objetivo, clientes potenciales. En definitiva, lo que hacemos con el target es segmentar el mercado y enviar nuestro mensaje sobre el producto o servicio que tenemos a aquel segmento que nos interesa. Pero hay una cosa que debes tener en cuenta y es que todo cambia, todo evoluciona. Por lo tanto, el target no tiene por qué ser siempre el mismo. Por ejemplo, McDonald's es un caso muy claro. ¿Por qué? Porque si te fijas, antes se enfocaba mucho a familias con niños. Por eso había los parques recreativos, los Happy Meals, pero ahora si te fijas, se dirige a un público diferente, que son los millennials. Por eso ha hecho un esfuerzo para diversificar sus menús e incluyendo opciones más saludables como por ejemplo las ensaladas. Y lo bueno de trabajar con marketing digital es que las plataformas publicitarias que usamos te permiten segmentar y dirigirte a aquel público que más te interesa. Además, también podemos ver analíticas sobre cómo están yendo los resultados de los anuncios y ver las interacciones que están teniendo los usuarios con nosotros. Además, estos anuncios también nos ayudarán a definir aún mejor nuestro target según los resultados que obtengamos. Y ahora vamos a ver los 5 puntos claves que te permitirán definir tu target. 1. La demografía. La segmentación demográfica es uno de los clásicos recursos del marketing para ir a tu target, pero no por eso es menos efectiva. Y estos son los aspectos que debes tener en cuenta. Un aspecto es la edad. La edad es muy importante ya que determinará qué canales y qué tono usar en tus campañas. Y debemos tener en cuenta en el caso de los niños que las campañas también tienen que ser atractivas para los padres, ya que son los que compran los productos. El género. Hoy en día se intentan hacer campañas más inclusivas y que no sean tan de roles, por ejemplo, que los productos de limpieza vayan dirigidos a mujeres. Aún así, hay productos que siguen siendo muy específicos de cada género. Por lo tanto, el género es interesante para orientar tu campaña, pero debes intentar no caer en los roles estereotipados. Y la situación familiar, es decir, si está casado, si está soltero, si tiene pareja de hecho. Todo esto nos va a ayudar a conseguir un target muy concreto, tanto que puedes incluso, por ejemplo, buscar parejas heterosexuales que tengan niños de 1 a 3 años. 2. La ubicación. La ubicación es muy importante. Todo depende de cuál es tu objetivo. Por ejemplo, si tienes un e-commerce, quizás te interesa un target global, es decir, que puedan vivir muy lejos, porque no hay una tienda física. En cambio, si tienes una tienda física, te interesará que tu target sea gente que vive en la zona. Aún así, aunque tengas un e-commerce y hagas una campaña global, es importante segmentar, porque la misma campaña no va a tener la misma repercusión en Tokio que en Barcelona. Y además tienes que tener en cuenta los idiomas y los factores culturales. 3. El perfil sociocultural. Aquí vamos a definir mucho más el perfil de nuestro target. Por ejemplo, la clase social de tu target, es decir, si tiene una capacidad adquisitiva alta o baja. También el nivel educativo o los idiomas que ha aprendido, a qué se dedica, su profesión, que en el caso de empresas B2B, es decir, que nos dirigimos de empresa a empresa, nos interesa mucho el factor de la profesión. ¿Por qué? Porque vamos a dirigirnos a un sector en concreto que ha estudiado o se dedica a tal cosa. Y por último, los valores y las creencias de cada persona. Es decir, si por ejemplo le gusta hacer deporte al aire libre, si le gusta tener mascotas, si le gusta un estilo de vida urbano. 4. El perfil digital.
un perfil que hoy en día incluso es más importante que todos los aspectos anteriores que te he comentado. Y hasta cierto punto este perfil digital irá ligado a la edad. Por ejemplo, los centennials pueden estar mucho pasando el tiempo con el móvil, en Instagram o TikTok, pero las personas mayores quizás se abren una cuenta en Facebook para estar más cerca de sus familiares. Así que tenemos que identificar qué canales usa más nuestro target. Por ejemplo, cuáles son sus redes sociales favoritas o en qué sitios busca información sobre nuestro producto. Es decir, si antes de comprar quizás busca información en Google o pide recomendaciones por Twitter. 5. Las necesidades. Último, pero no por eso menos importante. Tenemos que articular cuáles son las necesidades de nuestro target y cómo con nuestra marca podemos satisfacer a esas necesidades del target con nuestro producto o servicio. Y este apartado es fundamental a la hora de diseñar tu buyer persona. Que por cierto, si te interesa crear tu buyer persona, te dejo una plantilla en la descripción que puedes descargar y rellenar. Lo que necesitamos saber, en definitiva, es qué le podemos aportar a este usuario para facilitarle la vida. Generalmente lo que buscamos las marcas es resolver un aspecto de su vida o mejorarlo. Por lo tanto, tenemos que explicarle al usuario qué le podemos ofrecer con nuestro producto o servicio. Y hasta aquí con los 5 puntos clave que te permitirán crear tu target. Espero que te haya quedado claro el concepto. Nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene y puedes dejarnos un comentario, suscribirte a nuestro canal y darle like al vídeo. Bueno, muchachos, si se fijan en el video, pues hay aspectos como la edad, género, situación familiar, ubicación, nivel educativo, valores y creencias, necesidades. Todos estos nos permiten o nos ayudan a definir un target, ¿verdad? O el público objetivo. En el caso del diseño de alimentos también. Por ejemplo, en el caso de los productos lácteos, específicamente la leche, ustedes seguramente cuando han ido al supermercado han visto que existe leche para niños con necesidades especiales, ¿verdad? Para mujeres, para hombres, para personas de la tercera edad con extra calcio, con ciertas vitaminas o reducidos en grasa, o sin lactosa. Entonces, también aquí en el área de alimentos aplica la segmentación de la población, ¿verdad? Para la producción de ciertos productos alimenticios. Por ejemplo, en el caso del género también, alimentos que van más enfocados a las mujeres para cuestiones, por ejemplo, de dieta, o a los hombres algunos otros productos, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, hablaban de los valores y creencias. Muchas personas son veganos, vegetarianos o no consumen alimentos donde se criaron y se sacrificaron a los animales en condiciones inhumanas, por ejemplo. Entonces, hay ciertos sellos que que permiten garantizar que los animales fueron criados y sacrificados bajo ciertas condiciones éticas, humanas. Entonces, eso pues le da un cierto valor a ciertos productos para algún segmento de la población. Entonces, o necesidades específicas, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Cada vez es más el número de productos alimenticios enfocados o dirigidos a ciertos segmentos, por ejemplo, a personas con diabetes. Podemos ver dulces que bajos o reducidos en azúcares o con edulcorantes no calóricos, por ejemplo, o reducidos en sodio o en muchos componentes, ¿verdad? Y todos esos pues se requieren, aparte de conocer al público objetivo, pues toda una serie de conocimientos para el diseño de este tipo de alimentos. Entonces, este es el target, ¿verdad? Ahora, factores que influyen en el comportamiento del consumidor. Igual, consumidores, varios productos, pero entre ellos, pues los alimentos. Cualquier tipo de consumidor durante un proceso de compra suele presentar varios comportamientos, pero estos nunca van a ser los mismos, ya que cambian de manera constante. Pero si realmente nosotros como empresa estamos buscando atraer nuevos clientes para satisfacer sus necesidades o más bien deseos, debemos de conocer muy bien cuáles son sus perfiles para detectar qué tipos de consumidores son, porque es aquí donde vamos a darnos cuenta qué estrategias utilizaremos para acercarlos a ellos.
De igual manera, es muy importante que nos informemos de cuáles son los factores que influyen en su comportamiento. Si quieres saber qué factores influyen en el comportamiento del consumidor, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Comencemos. Nosotros como consumidores, cuando estamos en un proceso de compra donde vamos a adquirir un producto o servicio, presentamos ciertos comportamientos. Por ejemplo, queremos saber qué tipo de empresa es, cuál es la reputación con la que cuenta, qué anuncios tiene, entre otras más. Por lo general, esto es a causa de dos factores, el interno y externo, ya que hoy en día influyen mucho en nuestra manera de comprar. Mencionemos el primer factor interno, el cual es el estilo de vida. Cada persona tiene una manera muy distinta de dirigir su día a día, de acuerdo en dónde se encuentre ubicada y sobre todo cuáles sean sus hábitos de consumo, sus actitudes y comportamientos para satisfacer sus necesidades como seres humanos y así alcanzar su desarrollo personal. En el segundo factor tenemos la cultura. Vivimos en una economía de mercado que ha provocado que la creación de una cultura de consumo sea totalmente desmedida, en el cual se convierte al ser humano en un buen consumidor, especialmente a los niños y jóvenes, a los cuales les hacen pensar que quien puede consumir más presenta mayor oportunidad de ser feliz. Tercer factor, motivación. Normalmente se ven influidas ya sea por necesidades fisiológicas, biológicas o sociales, por el simple deseo de sentirse mejor con uno mismo. Ahora, en el cuarto factor se encuentra la edad. Es normal que nuestras necesidades cambien conforme vayamos creciendo. Por ejemplo, un niño de 10 años no tendrá los mismos gustos que un hombre de 40. Esto también implica en las necesidades que presenta un adolescente, que está pasando por una etapa en la cual está sufriendo muchos cambios. Número 5. Personalidad. Este factor puede afectarnos desde el lugar donde nos encontremos e incluso hasta la hora o el día. De igual manera, influye si tuvimos un buen o mal día. Sin embargo, este aspecto puede orientarnos a que deseemos comer, vestir, entre otras más. Y en el último factor se encuentra la percepción. Por lo general, es la opinión que nosotros como consumidores tenemos acerca de un producto o ya sea un servicio. Incluso podemos ser totalmente fiel a una marca, pero si esta por alguna razón nos hace sentir poco especial, fácilmente optamos por otra que sí nos haga sentir bien. Una vez sabiendo cuáles son los factores internos que influyen en nuestro comportamiento de compras, pasemos a los externos. Como bien sabemos, cada consumidor es totalmente diferente. Sin embargo, hay factores que se presentan de forma común. Es por ello que estos aspectos pueden beneficiarnos o más bien afectar al momento de la toma de decisiones o cuando deseemos adquirir un producto o servicio, ya que nos puede motivar o simplemente desmotivar. El primer factor externo es la calidad del producto. Este punto es muy importante para nosotros como consumidores, ya que antes que el precio nos fijamos primero con la calidad que cuenta el producto. Es por ello que con el paso del tiempo nos volvemos más exigentes aún. Y es por esta sencilla razón que uno de los retos principales que tienen las empresas es poder cumplir con las expectativas de los clientes, porque realmente busca que el producto cumpla con los estándares de calidad. Número 2, precio. Este punto siempre estará presente, pero es importante que tengamos en cuenta que de acuerdo al tipo de consumidor será su nivel de afectación en la compra, ya que hay consumidores que tienen la idea de que si un producto tiene un precio elevado es porque es de buenísima calidad, o por lo contrario, si tiene un precio menor podría ser de baja calidad. Y otros necesitan comparar entre una marca y otra para saber quién vende más barato. Número 3. Valoración de los consumidores. Comúnmente, antes de comprar, necesitamos la recomendación de otras personas. Actualmente, el Internet y las redes sociales se han convertido en fieles compañeros de los compradores, porque a través de ellos podemos encontrar varias valoraciones
y reseñas que nos ayuden a tomar una decisión. Esto se presenta con frecuencia en los sitios web, donde pueden ver las diferentes opiniones que dejaron acerca de dicho producto y de esta manera tomar la decisión que creamos correcta. Número 4. Sitios de fácil navegación. Actualmente solemos adquirir productos a través del Internet. Es por ello que los consumidores online van creciendo con frecuencia y sus exigencias también. Algo que es muy importante para que nosotros como consumidores sigamos comprando es tener una buena navegación dentro del sitio web. Incluso hay todavía empresas que aún piensan que esto no es importante o simplemente lo desconocen, pero se les olvida que el consumidor desea cada vez más satisfacer su necesidad de una forma fácil y sin complicaciones. Es por ello que mientras más fácil sea la navegación, mucho mejor, ya que seguir muchos pasos para realizar una compra puede llegar a aburrirnos y agobiarnos. De igual forma, es muy importante que al momento que estemos comprando, tengamos claro desde el principio qué estamos comprando realmente, cuánto nos va a costar, en cuánto tiempo nos llegará y sobre todo cuáles son los beneficios que obtendremos. Pongamos un ejemplo de cuáles son los aspectos decisivos que tenemos en el recorrido de compra. El primer paso es el descubrimiento. En primer lugar, nos damos cuenta que tenemos un problema. Por ejemplo, pensamos en cuál sería la mejor forma de transportarnos de un punto a otro en menos tiempo y así llegar más rápido. Lo primero que haremos es buscar información sobre empresas que se dediquen a prestar este tipo de servicio. Tendremos varias opciones a elegir, pero comenzaremos leyendo las características de lo que ofrece cada uno y posteriormente compararemos los precios. Segundo paso, consideración. Evaluaremos las mejores opciones que hemos elegido y con base a ello tomaremos la decisión que creamos correcta, ya que evaluaremos su tipo de servicio y sobre todo precio. Y en el último paso tomaremos la decisión. Iniciaremos con nuestro respectivo proceso de compra, ya que antes tuvimos un buen acceso a la información y sobre todo tuvimos una buena interacción con la marca. Una vez que ya realizamos nuestra compra, nos damos cuenta si realmente el problema que teníamos quedó totalmente resuelto. Si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales para que les llegue a más personas que podrían interesarles este tema. No te olvides de suscribirte activando las... Bueno, aquí en lo que observamos, pues son algunos factores, ¿verdad?, que influyen en el comportamiento del consumidor. Hasta aquí vimos algunos aspectos del receptor y específicamente nos enfocamos al target o público objetivo, ¿verdad? Después tenemos el mensaje en sí, en la comunicación visual, pues el mensaje es muy importante, serían las imágenes prácticamente, ¿verdad? En un mensaje no se da un solo plano, como ya vimos en el tema 2 también, que en las imágenes o en los mensajes visuales, pues no se da un solo plano de significación. Dentro de la comunicación visual se definen dos planos de significación, el de la denotación y la connotación, ¿verdad? Cuando vemos una imagen, siempre vamos a ver, primero, describir, verla, observar en forma objetiva y después darle un sentido o un significado, ¿verdad? Entonces, el plano de significado denotativo de una imagen, pues, es el que hace referencia al elemento puramente descriptivo, es decir, a los significados que podemos percibir de forma directa o que surgen mediante la lectura de la imagen en un primer nivel y con el consiguiente reconocimiento de todos los elementos que lo constituyen, ¿verdad? Por ejemplo, formas, colores, combinaciones, composición, texto, etcétera. Es observar objetivamente. En el caso del plano significativo connotativo de la imagen, pues son aquellos significados implícitos o los diferentes sentidos adicionales que se pueden percibir según la experiencia previa del receptor, es decir, su interpretación en base a la lectura inicial de sus elementos formales. Y estamos en un segundo nivel de lectura de la imagen. Ya no describimos sus elementos, sino que los dotamos de un significado en base a nuestra experiencia. Este plano resulta mucho más subjetivo, ¿verdad? Dependiendo del receptor, el plano de significación puede variar. Y pues la persona, el emisor, el que diseña o el que genera o produce las imágenes, tiene que poder controlar el lenguaje y saber jugar con la denotación y la connotación, el lenguaje visual, ¿verdad?
y no es evidente este tipo de plano de significación connotativo de la imagen, pues no es evidente ni inmediato y necesita reflexión y una lectura posterior a la primera, ¿verdad? Que es la descriptiva o denotativa. Por ejemplo, aquí tenemos la comparación entre el plano denotativo y el connotativo de la imagen. Aquí observamos, tenemos una imagen, es desde el punto de vista denotativo o en el plano denotativo, pues podemos establecer que vemos a un niño que está observando cómo se bañan unas palomas, vemos unas escaleras de piedra o mármol blanco, vemos un ángulo de visualización en picado, es decir, desde arriba, ¿verdad? La foto está tomada desde una posición más elevada que la de la escena que representa. Vemos varias personas que andan por los alrededores sin prestar atención a la escena, solo el niño parece estar observando a las palomas, ¿verdad? Se ve una paloma en vuelo desenfocada por el movimiento y se ve gente en torno al niño. Ese sería el plano denotativo. Si se fijan, es la descripción objetiva de la imagen. En el plano connotativo, pues deducimos que se trata de una foto de autor, categoría foto de viaje, la quietud del niño contrapuesta con la dinámica que hay en el resto de la escena, que todo está en movimiento, ¿verdad? Las palomas, la gente que anda por los alrededores, nos hace centrar la atención en el niño y en lo que está contemplando, que es el baño de las palomas. También deducimos que estamos en un lugar abierto, en la calle, en una gran ciudad probablemente. Se trata de una imagen de tipo artístico documental, hay una tensión visual y compositiva entre el niño y la paloma, y los personajes fuera de plano enfatizan este protagonismo del niño y las palomas. Están abstraídos de la realidad que los rodea. Y este plano connotativo pues va a variar dependiendo del receptor o de la persona que observa la imagen. Aquí tenemos otro video que nos habla un poco sobre el lenguaje denotativo y connotativo. ¿Sabías que los seres humanos cotidianamente leemos mensajes visuales sin siquiera darnos cuenta? Todo el tiempo nos pasamos decodificando lo que vemos de manera inconsciente, desde lo verbal hasta lo visual. Nuestro cerebro busca brindarnos información que nos ayude a entender lo que estamos viendo y escuchando. Pero esto, ¿cómo funciona? Existen muchos factores que permiten que esto sea posible. Sin embargo, nos adentraremos un poco más en la parte del lenguaje. Lenguaje denotativo y connotativo. Comenzando con el lenguaje denotativo, podemos definirlo como aquel tipo de lenguaje que usa la palabra acorde a la realidad, en un sentido totalmente objetivo. Todo esto con el ánimo de ser perfectamente entendible, sin necesidad de que el receptor o oyente tenga que hacer algún tipo de interpretación. Ahora bien, cuando a la comunicación objetiva se le añade alguna valoración personal mediante gestos o entonación, se habla de que su significado es connotativo. En resumen, la denotación es lo que literalmente nos muestra la imagen y la connotación es lo que no observamos directamente. Puede ser distinta para todos los receptores. Para dejar un poco más en claro, están aquí algunos ejemplos. Nuestra primera palabra es la palabra negro. Denotativamente podemos ocuparla como lo que es, un color. Por ejemplo, ese automóvil está pintado de negro. Ahora bien, connotativamente podemos hacer alusión a una acción malvada o turbia. Por ejemplo, las intenciones de ese hombre parecen ser negras. Nuestra segunda palabra es la palabra corazón. Denotativamente podemos hacer uso de ella indicando al órgano. Por ejemplo, le hicieron una operación a corazón abierto. Por otro lado, connotativamente podemos ocuparla para demostrar sentimientos. Me dijo que su novia le había roto el corazón, haciendo alusión a una decepción amorosa. Ahora bien, comenzaremos con algo un poco más complejo, usando como ejemplo dos cortometrajes que hemos seleccionado a nuestro gusto. Runaway, en español Huir, es un cortometraje animado dirigido por Susan Young, Esther Powered y Emily Buchanan, que nos cuenta la historia de Chili, un refrigerador del que su futuro depende de cómo su mejor amigo Stanley maneja una situación que le cambia la vida.
Oye, ¿por qué lo has hecho? ¿Esto? ¿Qué pasó con esto? No iba a reemplazarte. ¿Ves? De este fragmento podemos decir lo siguiente. Encontramos a un refrigerador andante que se dirige a un basurero y se sienta en un columpio. Toma con sus manos una foto y posteriormente la suelta. Un humano rescata la foto y se acerca al refrigerador. Le hace una pregunta y el refrigerador le señala una revista enrollada que éste tiene en su bolso delantero. El humano toma la revista y el refrigerador lo sostiene para señalarle una página, a lo que el humano le quita la revista y le muestra otra página. Esto es lo denotativo, lo que nos está mostrando la imagen. El mensaje connotativo que nos está brindando es el de que no debemos de dar las cosas por hecho ni hacernos a ideas que ni siquiera existen. Así de sencillo se resume esta parte connotativa. The Gift, en español El Regalo, es un cortometraje animado dirigido por Cecilia Barswell que nos muestra la historia de una pareja ordinaria y cómo es que va fluyendo con el paso del tiempo. De este fragmento podemos obtener la siguiente información. Denotativamente observamos la silueta a línea de un hombre sentado en el suelo y a su alrededor varias líneas zigzagueantes con las que choca la silueta de una mujer, quien busca llamar la atención del hombre y que al ver que éste no reacciona, abre en su pecho una puerta y saca una bola azul con la que comienza a borrar las líneas que hay alrededor del hombre hasta llegar a él. Este se percata y se levanta, la observa y busca tomar la bola azul, pero la mujer no lo deja, hasta que al pensarlo decide partirla en dos y darle una mitad a él. El hombre la coloca dentro de su pecho y posterior a ello la abraza y sonríe. Sencillamente podemos delimitar el siguiente mensaje connotativo, que es de que en una relación amorosa no solo debe de entregarse una sola persona, sino ambas deben de estar de igualmente enamoradas y entregadas para poder tener una buena relación. Después de todo, esperamos que hayas podido entender la diferencia entre ambos tipos de lenguaje, pues como ya lo mencionamos anteriormente, los dos están presentes en todo lo que vemos y escuchamos, solo que uno es más fácil de observar, mientras el otro necesita de elementos para poder entenderlo. Para finalizar con este video, queremos tener tu opinión. Por eso, déjanos en los comentarios qué es lo que percibiste del cortometraje que más te haya gustado. Te dejaremos los links en... Bueno, en este caso pudimos ver la diferencia entre lo denotativo y lo connotativo, ¿verdad? Tanto del lenguaje verbal como el no verbal, o en el caso de la comunicación visual. Otro aspecto en la comunicación visual es el destino. El destino de un mensaje no siempre es lo mismo que tenía previsto de entrada el emisor, y esto pasa también con las imágenes o con la publicidad, puede ser. Es decir, si un mensaje es interpretado correctamente, se puede afirmar que ha llegado a su destino, pero a veces no se puede, pero a veces el mensaje se puede alterar durante el recorrido, ya sea por la propia calidad del mensaje, ya por alguna ambigüedad o error en la transmisión, ya sea intencionado o no, ¿verdad? Y se puede decir que nuestra capacidad de descodificación de un mensaje depende en gran medida de nuestras capacidades y conocimientos intelectuales. Cuando más sepamos sobre hechos, historia, cultura, sociedad, y más y mejor podremos interpretar los mensajes
y a la inversa, ¿verdad? Entonces, no nada más es la forma en la que el emisor hace llegar el mensaje, sino también nosotros, para poder interpretarlo y que el destino sea el correcto, pues tenemos que tener un bagaje cultural amplio, ¿verdad? O entre más sepamos, más fácil vamos a poder llegar al mensaje que nos quiere dar la imagen o a la información que nos quiere transmitir el emisor. El código, en el caso de la comunicación visual, pues el código es el lenguaje visual, que ya lo hemos dicho, ¿verdad? El código es el conjunto de leyes y convenciones establecidas entre emisor y receptor que facilita la comunicación adecuada. Y si no se comparte un mismo código, pues la comunicación será infructuosa. En el caso del lenguaje visual, puede ser de 3 tipos: objetivo, artístico y publicitario. Lo vamos a ver en el siguiente tema, de hecho, ya lo que es el código, ¿verdad? Cómo interpretar las imágenes. Entonces, bueno, el lenguaje visual objetivo pues intenta transmitir la información de modo que no se le pueda dar una sola interpretación, que se le pueda dar una sola interpretación. Utiliza generalmente formas geométricas o muy similares a la realidad, ¿verdad? El lenguaje objetivo, pues no da cabida a ambigüedades, tiene un solo significado, ¿verdad? El lenguaje visual artístico pues, tiene como principal objetivo producir diferentes sentimientos y sensaciones en el espectador a través de sutiles combinaciones de luces, colores o con ciertas composiciones, ¿verdad? Y en el caso del lenguaje visual publicitario, pues debe reunir 2 características fundamentales: que el mensaje visual se comprenda con facilidad y rapidez, porque el objetivo principal es la venta o aceptación del producto, y que las imágenes sean sugerentes y expresivas para atraer la atención del receptor. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema. El canal, ya decíamos que es el medio físico, ¿verdad? El canal es el medio en el que la comunicación emisor-receptor se produce, y dependiendo del canal utilizado, el mensaje tendrá unas características concretas. En el caso de los canales de la comunicación visual, pues pueden ser libros y prensa, internet, televisión, artes plásticas, y el canal determina mucho la propia naturaleza del mensaje que queremos comunicar. No es lo mismo hacer un mensaje para la radio que para televisión o para internet, ¿verdad? Y finalmente, en este proceso de comunicación visual también, al igual que todo tipo de comunicación, puede existir el ruido, que la comunicación de un mensaje siempre se transmite a través de un canal, pero estas transmisiones no son siempre impermeables al entorno y pueden ser distorsionadas o alteradas de manera intencionada o no, pues el ruido es todo aquello que dificulta la correcta comunicación. Si existe ruido, pues no permite la respuesta, ¿verdad? Entonces, estos serían los principales elementos o los elementos básicos del proceso de comunicación, en este caso visual. En el siguiente tema vamos a ver un poco más ya acerca de cómo se realizan y se interpretan las imágenes con ciertos